comité de SCORA de AMP Spot. Es por Discúlpame un momentito. No sé qué sucede con mi presentación. Ya. Espérame un momentito, por favor. Ya, Doc, me avisa. Sí, intentando ponerle mi presentación, pero... Ya. Mientras soluciona eso, continúo. Claro. Ya, como les decía, chicos, les es de gran orgullo invitarles a que formen parte de este proyecto. No se previene, vive, sobre una temática muy frecuente en nuestro país, que es el cáncer cérvico-uterino. Entonces, para esta ponencia contamos con la participación del doctor Iván Naranjo. Doc, para que se presente después de mí, más o menos su trayectoria como médico. Y un adelanto, el Doc es docente de nuestra universidad, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Y chicos, esperando que esto sea de su agrado y más que nada contribuya a sus conocimientos como futuros médicos. Doc, le doy paso a usted. A ver. Gracias. Estamos en comunicación, ¿sí? Sí, Doc, sí lo escuchamos muy bien. Bueno, es un gusto realmente el participar en este foro que ha sido organizado por estos jóvenes estudiantes de la Asociación de Escuelas de Medicina, en la SPOCH, y para mí particularmente el poder colaborar en este incentivo que siempre destaca la relación de estudio, de aprendizaje continuo al cual nos debemos. Me complace que el tema que me ha sido propuesto pueda ser de su interés. Muy abierto igualmente a que todos puedan constituirse en esta sala como entes activos, en donde el requerimiento que pueda ser solventado por parte mía pueda ser de su satisfacción y sobre todo del aprovechamiento conjunto. Es una experiencia siempre agradable el compartir con la juventud, ¿ok? Pues ustedes me dan su permiso y continuaremos con la presentación. Ya, Doc, puede compartir la pantalla. Ahí observamos, Doc. ¿Perdón? Ahí sí podemos observar. A ver, un momento, por favor. No sé si es que estamos ya coordinados, por favor, disculpen, se me cruzaron otras presentaciones. ¿Estamos listos? Sí, Doc, ahí está bien. Correcto, correcto. Bueno, dentro de mi experiencia profesional, en todo caso, reconocer que mi actividad dentro del ámbito docente tiene algunos cuantos o muchos años en la docencia, y desde los inicios de la carrera de medicina como
coordinador docente de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia. Tengo a bien, si bien reconocer que esta trayectoria va de la mano de una experiencia personal y profesional como director médico de Colpomés, Centro Hospital del Día, en la unidad de patología cervical y colposcopía. Asimismo, puedo indicarles que mis estudios universitarios los realicé en la Universidad Central del Ecuador y Internacional del Ecuador. Soy miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología Obstetricia y de la FLASOC, la latinoamericana, como de la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Tengo un diplomado en endocrinología reproductiva de la Universidad de Alcalá de Henares y soy socio activo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. A decir, un poco reconociendo esa trayectoria en relación a mis estudios. Bueno, chicos, el tema que se me ha propuesto es infecciones por virus papiloma y su influencia en las lesiones intraepiteliales y cáncer cervical. Procuraremos entonces partir desde los principios de la historia en el que el reconocimiento de este tipo de infecciones ya fueron a principios del siglo XX establecidos como parte de esa etiología transmisible del virus papiloma. De hecho, esta historia también reconoce un tipo de reconocimiento, si cabe manifestarlo así, sobre todo a quien podemos destacar dentro de este ámbito de estudio, un cientista, un médico alemán muy destacado dentro del ámbito del estudio de la patología cervical y del cáncer cervical. El doctor Harald Surhausen, médico alemán, pues haciendo un poco de historia, y digo para ustedes chicos que es importante que puedan identificarlo dentro del ámbito de la medicina, pues es un médico que ya en su tiempo, alrededor de los años 70, 80, pudo aislar la cepa de virus papiloma tipo 6 mediante una simple centrifugación de verrugas en humanos. Posteriormente, el doctor Hauser obtiene otros métodos de identificación de virus en tumores de humanos y es hacia el año de 1983 en que aísla el virus papiloma número 16 en tumores del cuello uterino y un año más tarde el virus papiloma 18. Importante entonces esta identificación, sobre todo porque en el reconocimiento de incidencia y prevalencia de infecciones por virus papiloma, son los virus 16 y 18 responsables de más del 70% de los cánceres cervicales. Entonces, su hipótesis fue basada en que el virus del papiloma juega un papel importante en la causa de los cánceres del cervix, y por ello entonces mereció el reconocimiento para recibir su distinción como Premio Nobel de Medicina en el año 2008. Entonces, sus trabajos científicos, sin duda que entonces llevaron al desarrollo de una vacuna que llegó al mercado alrededor del año 2006. Y desde entonces tenemos entonces un tipo de instrumento de atención primaria muy importante que viene de la mano del uso de las vacunas profilácticas contra el virus papiloma, dándole entonces un poco el punto de partida para este inicio de presentación. También entonces reconozcamos dentro de esta nota descriptiva de la Carta de la Organización Mundial de la Salud hacia el año 2018, en donde estos datos y cifras de la epidemiología del cáncer cervicuterino permite reconocer ampliamente el rol de la infección por virus papiloma y de su transmisibilidad ampliamente igualmente distribuida en todo el mundo, alrededor del 13 al 17% de incidencia entre las enfermedades de transmisión sexual.
Hasta la fecha van identificándose más de 100 genotipos de virus papiloma y al menos 40 de ellos afectan al tracto genital inferior, identificándose de este grupo 14 los de tipo oncogénico y de alto riesgo para cáncer cervicuterino, como detallaremos en continuidad. Es importante reconocer entonces en términos generales que la transmisibilidad por contacto sexual de este tipo de virus es alta y justamente alrededor del 50 a 80% de las personas, hombres, varones que se infectan, inician poco después del comienzo de su vida sexual, ya al año de inicio de su vida sexual. La infección entonces fue identificada particularmente en asociación con el cáncer cervicuterino con los tipos 16 y 18, que ya lo dijimos, responsables del 70% de las lesiones precancerosas y del cáncer invasor del cuello uterino. También podemos identificar en términos generales la relación que tienen algunos tipos de virus papiloma y de ellos los mismos tipos 16 y 18, que son tipos de infecciones mucosas y mucocutáneas que pueden generar cánceres del ano, vulva, vagina, pene y orofaringes. Sin duda que el tipo de patrones de conducta sexual, de prácticas sexuales, han hecho que cada vez nosotros veamos un tipo nuevo, diferente de cáncer que afectan a estos epitelios y tejidos. El cáncer cervicuterino, entonces, si bien se constituye en la causa oncológica que ocupa el cuarto lugar dentro de los cánceres en general, es el segundo tipo de cáncer más frecuente en mujeres en países poco desarrollados, después del de mama. En el año 2018, en donde se registran estos datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 570,000 nuevos casos fueron reportados y lo identificable de este dato, que debe de llamarnos mucho la atención y la preocupación sobre todo, es que en el 84% de estos casos nuevos, pues se registraron en nuestras regiones de países en vías de desarrollo. De la misma manera, la tasa de mortalidad que acoge para ese año, 311,000 mujeres, y más del 85% de esas muertes igualmente se produjeron en los países de ingresos bajos y medios. Pues bien, es importante que dentro de esta presentación que nos induce a hacer este recorrido en torno al reconocimiento de esta patología, el control integral, sin duda, del cáncer cervicuterino como estrategia de salud consiste en la prevención primaria. Como veremos, la vacunación profiláctica contra los tipos de virus papiloma oncogénicos. Y por supuesto, el screening y tamizaje, ¿no?, de la población a través de la prevención secundaria, en donde la identificación de lesiones precursoras premalignas es el objetivo central. De hecho, la prevención terciaria, sin duda que sería entonces la etapa de diagnóstico y tratamiento, pero que en términos de estrategia, en términos de política de salud, siempre constituirá alto coste de salud para la economía de nuestros países. Por tanto, reforzar nuestros programas de vacunación y de tamizaje constituye entonces el tipo de enfoque integral de control del cáncer cérvico-uterino. Siendo como es entonces el cáncer del cuello uterino un tipo de enfermedad que, si curable, particularmente si se diagnosticara en estadios tempranos, entonces resulta ser la estrategia más importante en salud pública, que desde todo punto de vista ha de ser de tipo multidisciplinar e incluir componentes como la educación de la comunidad, la movilización con participación social activa de cada uno de sus entes e instituciones, cuanto, como hemos de insistir,
en la vacunación, en la detección temprana y con oportunidad de las lesiones precursoras, cuanto del tratamiento y de sus cuidados paliativos. Es decir, este enfoque que resulta ser introductorio a la generalización del tema, pues nos debe de ubicar en lo que en principio vamos a reconocer como condiciones asociadas o cofactores de riesgo para la transmisión y la prevalencia de la infección por virus papiloma. Sin duda, el reconocimiento, ante todo, por la Agencia Internacional del Cáncer, pues nos dispone de datos para la fecha para el año 2018 de alrededor de 490,000 nuevos casos, según sus registros, y particularmente el enfoque de cómo las lesiones o las neoplasias tipo 2, 3, que son lesiones precursoras, pues cada año constituyen alrededor de 10 millones de nuevos casos de displasia cervical. Cuanto el tipo de factores que deben de ser identificados tempranamente son sin duda factores que están ligados a tipos de comportamiento sexual de riesgo. Y es entonces la historia reproductiva, es entonces su vida sexual como tal, la que debe de ser nuestro punto central de interés y de reconocimiento para poder constituirnos con un perfil de riesgo para las parejas, particularmente con múltiples compañeros sexuales. Asimismo, la condición socioeconómica y cultural que sin duda concentra mayormente a un cáncer que viene a ser prácticamente de la pobreza, de grupos marginales, en donde las condiciones de inequidad social, de acceso a los servicios, usualmente crean condiciones favorables para que pueda existir un incremento altamente significativo de estas infecciones. Pues decir adicionalmente que el tipo de infecciones de transmisión sexual de carácter persistente o recurrente que contraen igualmente otro tipo de infecciones que pueden, a la par de la infección por virus papiloma, incrementar la posibilidad de transmisibilidad, como es el herpes virus tipo 2, o condiciones de inmunosupresión derivadas de infecciones VIH, también entonces son escenarios potenciales de riesgo en donde se involucra prácticamente la condición asociada de riesgo con la transmisibilidad de esta infección. Pues la edad temprana de inicio de la vida sexual reconoce un factor de riesgo importante, a decir, mayormente en aquellas mujeres menores de 17 años cuando iniciaron su vida sexual, adquieren un riesgo 5 veces mayor que aquellas mujeres que iniciaron luego de los 23 años de edad. El número de parejas sexuales, por supuesto, reconoce un riesgo 3 veces mayor con más de 3 compañeros sexuales. Y la historia de un solo compañero sexual con antecedentes de cáncer de pene aumenta en su compañera sexual 3 veces el riesgo de padecer. A decir la promiscuidad sexual, particularmente en grupos de mujeres trabajadoras sexuales, pues ese riesgo aumenta 4 a 5 veces más el de padecer cáncer cervical. Y la multiparidad que está asociada al inicio precoz, temprano de vida sexual, cuanto al número de hijos que representa, el riesgo aumenta con el número de partos y es 5 veces mayor para las grandes multíparas y 4.4 veces para las mujeres cuyo primer hijo fue antes de los 18 años de edad. Entonces, a decir, es claro que los factores de riesgo de tipo conductual en relación a su comportamiento sexual y a su historia reproductiva, fundamentalmente van a ser identificados dentro del contexto de riesgo para
cáncer cervical y para otro tipo de infecciones y lesiones que no necesariamente evolucionan hacia el cáncer. ¿Cuáles son los medios de transmisión? Pues nosotros reconocemos dos tipos de ellos por transmisión horizontal y vertical. Y sin duda que la puerta de entrada oral, vaginal o anal tienen entonces el mayor número de contactos y de condiciones para hacerse de esta infección. En la transmisión horizontal, pues particularmente cuando esta ocurre por autoinoculación, sobreviene a consecuencia de ese contacto, de tocarse los genitales y de transportar justamente estos virus hacia otras zonas. La heteroinoculación pues ocurre igualmente al ser tocado en sus áreas genitales, anales o ambas durante, en el caso de los niños, al cambio del pañal o el baño por un adulto con lesiones por virus papilomas en sus manos. Particularmente es el tipo de verrugas vulgares, cutáneas, que pueden ser las que puedan autoinocularse. Y los fomites que se describen, si bien es cierto, son objetos inertes como la ropa interior, toallas, batas, trajes o inclusive instrumental que pudiese ser hoy en día ya proscrito, por supuesto, pero que en algunas instituciones aún hacen uso de instrumentos de estudio con procesos de autoclavado, y en muchas ocasiones, si no se cumplen con los protocolos de esterilización adecuada, pudiesen convertirse en esos fomites o vectores para la transmisibilidad. Pero lo fundamental dentro de lo que es la transmisibilidad es justamente el contacto sexual como el primer mecanismo de transmisión, particularmente en el grupo de adolescentes y adultos. El periodo de incubación que se puede observar tras el contacto sexual y la aparición de verrugas anogenitales es de aproximadamente 3 meses a 8 de 3 meses. Puede ser tan temprano desde las 3 semanas a 8 meses, y la variación en ello se explica en mucho bajo las condiciones de inmunidad o de defensa natural del huésped, que en condiciones otras adversas pudiese ser más temprano y en otras un poco más tardío. El contagio en los niños por abuso sexual está demostrado, pero en sí no es el mecanismo de contacto más frecuente. ¿Cómo se transmite o cuál es el mecanismo de transmisión vertical? Particularmente, la transmisión en niños menores de 3 años suele ser o iniciarse en útero o al momento del parto, y se explica por 2 mecanismos. A decir, la vía ascendente que pudiese reconocerse por un contaminante que alcanza a través de esta ruptura prematura de membranas, o por transmisión transplacentaria, de lo que se describe, pero que todavía no reconoce un tipo de identificación cierta. Pero sí particularmente la vía descendente, en donde en el decurso del parto, pues es producida al nacimiento por contacto con las secreciones y con las lesiones activas que pudiesen encontrarse en el canal del parto. El periodo de incubación entre la infección vertical por virus papiloma y la aparición de las lesiones, en este caso particularmente referidas a la papilomatosis recurrente laringea, en el caso de los niños, no está bien definido y se estima que puede ir de 6 semanas a varios años. A decir, entonces, se ha demostrado la evidencia de transmisión vertical y se ha descubierto genomas de virus papiloma en las mucosas orales y genitales de neonatos. En su mayoría, estas infecciones anogenitales, laringeas y orales por virus papiloma en niños se debe a transmisión perinatal y horizontal. El abuso sexual
sobre todo en niños mayores de 2 años, pudiese ser el tipo de factor a identificarse, sobre todo en este tipo de hogares en donde la violencia física o la disfunción familiar pues es el tipo de escenario más desfavorable para estos niños. ¿Cuántos tipos de virus papiloma existen y cómo se clasifican? Fíjense ustedes que, como habíamos advertido, en la naturaleza existe una amplia distribución de virus papiloma, tanto en la especie humana, animal, que resulta ser entonces bien amplio el número de especies de virus papiloma, y así es como entonces se los ha agrupado en 5 grupos, cada uno con una característica particular, cuál es la condición de tropismo que tienen estos virus con los diferentes tejidos, es decir, cuáles tejidos, las mucosas y la piel particularmente. Por eso es que en la clasificación de estos virus papiloma, que son de los grupos alfa, beta, mu, gamma y nu, resultan ser entonces claramente identificados por su condición de tropismo, que en este caso, pues particularmente los del grupo alfa, que es lo que destacamos en este momento, pues incluye a virus papiloma de alto riesgo que están asociados con el cáncer cervical. Sin duda que también observamos algunos tipos de virus de bajo riesgo que están asociados con lesiones benignas y con lesiones cutáneas igualmente que típicamente se relacionan con las verrugas las verrugas cutáneas. El tipo entonces de virus que están dentro de este grupo se pueden entonces identificar como tipos de virus con infecciones mucosas y cutáneas. Pues algunos tipos pueden ser de tipo, pueden interactuar y ser infecciones o aparecer lesiones de tipo mucosa y cutánea, pero sin duda alguna que son los virus de alto riesgo los que están mayormente relacionados con los casos de cáncer cervical. Y aquí ustedes entonces pueden distinguir en rojo los tipos de virus que acabamos de manifestar tienen una intensa relación directa con el cáncer cervical, como es el tipo de virus 16, el 31, el 33, el 52, el 58, el 45 y el 18. Fíjense ustedes que dentro de esta gama de virus, que son particularmente muchos de ellos incluidos dentro de nuestras vacunas no navalentes o polivalentes, pues se corresponde con un tipo de comportamiento de carácter oncogénico. Estos son los tipos de virus del grupo alfa que están relacionados con el cáncer cervical más destacable dentro de ese grupo. Aquí en este otro grupo de virus papiloma, del grupo beta, básicamente tienen entonces un tipo de tropismo hacia la piel. Estos grupos de virus de alto riesgo y de bajo riesgo cutáneos pueden asociarse a infecciones inaparentes o subclínicas mejor, sobre todo en huéspedes inmunocompetentes, ¿no? Pero pueden también proliferar en otro tipo de huéspedes inmunosuprimidos y en pacientes igualmente que tienen infecciones persistentes que predisponen al desarrollo de cáncer a nivel de la piel, especialmente, como digo, en individuos inmunodeprimidos. Si nosotros destacamos entonces en este grupo, el grupo MU, pues aquí lo que nosotros encontramos son usualmente lesiones cutáneo benignas a nivel de las palmas y de las plantas que vienen a ser entonces los sitios de contacto cutáneo y que no están asociados con cáncer. Al decir entonces este tipo de virus, como ustedes pueden observar, particularmente los tipos de virus 6 y 11 resultan ser muy destacados en este grupo porque son los responsables entonces de las verrugas genitales que
comúnmente en el tracto genital pudiesen entonces identificarse en un número muy significativo. Y estos otros que únicamente para darles a conocer, el grupo gamma y nu, que están directamente relacionados más con un tipo de tropismo cutáneo y asociado a lesiones cutáneas benignas, como se puede reconocer dentro del recuadro de descripción de estos virus. Estos son entonces los grupos de virus papilomo que existen en la naturaleza. A decir lo importante del grupo alfa, según la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, pues tenemos nosotros aquí una lista, ¿no? Una lista amplia, de la cual pues esta clasificación categoriza sobre el tipo de condición de carcinogénesis asociada que tienen cada uno de estos tipos. Y es así entonces como nosotros en rojo podemos identificar a los virus papiloma de tipo oncogénico. Entonces, en efecto, en la categoría, con mi cursor, en la categoría de alfa, pues nosotros vemos aquí a los virus 16, 31, 33, 35, 52, 58. Fíjense ustedes que de estos resulta ser altamente prevalentes en diferentes regiones y países, pero todos en su distribución mundial representan el 16 y el 18, el 70% de los casos de cáncer cervical. Hay dos entonces tipos de virus papiloma asociados al cáncer por ser estos de alto riesgo. Y dentro de estos entonces nos vamos a concentrar en los tipos 16, 18, 31 y 45, porque estos cuatro representan representan el 70-80% de los cánceres cervicales y con una particularidad. ¿Cuál es? El tipo de tropismo que estos tienen respecto a la incidencia del carcinoma escamoso cuanto al adenocarcinoma. Es entonces claro que si bien estos cuatro tipos de virus pueden producir cáncer cervical, sea escamoso o sea adenocarcinoma, hay una particularidad de los tipos 16 y 31 que son altamente relacionados con el carcinoma escamoso, a diferencia del 18 y 45 que son altamente relacionados con el adenocarcinoma. Un poco esa diferenciación, sobre todo en el tipo de carcinomas que nosotros identificamos. ¿Qué tipo de enfermedades nomás causan entonces son causadas por el virus papiloma? Como vemos entonces en un mini resumen, pues las verrugas vulgares, pues esos tipos 1, 2, 4, 7 se los identifican. Cada uno de estos, para no cansarles, pues tiene una correlación típica con un tipo de virus mayormente prevalente. A decir, dentro de lo que son las verrugas anogenitales, son entonces el 6, el 11, que predominan en más del 90% de los tipos de virus identificados en las verrugas genitales. No deja de ser también de interés el que el 16, 18 también pudiese generar. El cáncer de pene, el cáncer anal, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de lengua, pues el carcinoma oral, fíjense ustedes, y el carcinoma laringio también pueden estar y de hecho directamente relacionados con los tipos 16 y 18. A decir entonces, el grado de expresión fenotípica, es decir, cómo se manifiesta la infección de virus papiloma en el cuerpo humano, va a depender de esa delgada línea, ¿no es cierto?, que tiene el proceso de replicación viral y cómo el sistema, y cómo los sistemas de defensa, y cómo, perdón, los mecanismos de defensa del sistema inmune pueden contrarrestarlos.
La manifestación entonces y la expresión clínica pudiese bien manifestarse como una infección latente sin evidencia clínica ni histológica, pero que por técnicas de determinación, de amplificación del DNA en estas células, pudiesen entonces ser detectadas dentro de un screening o de tamizaje que en este caso nos pone en alerta. Caso contrario, pues la etapa subclínica, que pudiese ser entonces más bien el tipo de fase en la cual probablemente tengamos la oportunidad de observar un tipo de cambio en la arquitectura que esta infección provoca, dando imágenes atípicas al estudio colposcópico tras una observación o tras el requerimiento de este estudio por la presencia de un tipo de anomalía citológica que se destaca en el examen de Papa Nicolau, quizás sea esa la condición de infección subclínica que mayormente llegamos a identificar. Y la etapa clínica, que es básicamente ya la expresión de la infección en el caso de las lesiones mucocutáneas, son entonces los condilomas, las verrugas, las que destaca en la apreciación de esta evolución de la enfermedad. Estas formas de expresión, entonces, pudiesen ser muy variadas. Como ustedes observan, pues el tejido endo-exocervical particularmente, pues provoca un tipo de proliferación epitelial muy amplia, profusa, de tipo papilar, que prácticamente es exofítica y que a la evaluación colposcópica puede inclusive semejar un carcinoma, dada la dimensión del trastorno y la proliferación abundante de este tejido. Sin embargo, pues hay características colposcópicas que permiten la diferenciación, dado la caracterización de sus vasos o de la distribución de dicho componente vascular. Otras lesiones a nivel de la piel o de la región perianal pudiesen manifestarse como lesiones exofíticas, pediculadas, como masas blandas, rosadas, como pueden ustedes observarla, o inclusive lesiones blanquecinas, secas, hiperqueratósicas, o lesiones bien diferenciadas que pueden parecerse inclusive a un tipo de lesión micropapilomatosa que no necesariamente está relacionada con el virus papiloma en tratándose de una lesión mucosa. Otras manifestaciones de expresión de dichas lesiones a nivel del conducto anal y región perianal, que no siempre están relacionadas con el coito y que pueden propagarse a través de secreciones vulvares por contigüidad. De hecho, resultan ser entonces el tipo de lesiones que, si bien en el importe de frecuencia en mujeres, sobre todo jóvenes, más es la condición de afectación psicológica y sobre todo de ese componente social e higiénico que resulta ser frustrante para quien es portadora de esas lesiones. O puede haber ese tipo de pacientes en los cuales la expresión de la enfermedad pues toman esa característica tumoral, siendo un tejido benigno, netamente benigno, como es el tumor de Busch o de Lowenstein, que se caracteriza entonces por un crecimiento tanto endoexofítico con penetración profunda en los tejidos, simulando una invasión. Si bien resulta poco frecuente, el tipo de virus papiloma que está ahí contenido es el tipo 6. Entonces, reconociendo un tipo de diferenciación y haciendo una retroalimentación de lo que representa esta amplia variedad de virus papiloma,
pues nuestro interés realmente lleva hacia el reconocimiento de aquellos tipos de virus que tienen un comportamiento, un comportamiento de progresión, de persistencia, y que sin duda nos lleva a la aparición de lesiones premalignas o el mismo cáncer cervical. Reconocer entonces que los virus papiloma de alto riesgo, particularmente los virus 16 y 18, son los que destacan y que son entonces los que nosotros debemos de identificarlos con más del 60% de los cánceres del cuello uterino de tipo escamoso, el 16, y más del 10 a 20% de los carcinomas o adenocarcinomas del cuello uterino con los tipos 18. Comprender también que en la constitución de las vacunas profilácticas, si bien es cierto la atención en principio por la frecuencia y prevalencia de infecciones por virus 16 y 18, estuvieron contenidas en esta vacuna primera bivalente como es Cervarix. Posteriormente, pues la incorporación de otros genotipos, sobre todo aquellos que están relacionados con ese problema, digo, higiénico-social que contrasta sobre todo a poblaciones jóvenes en donde la mayor frecuencia de verrugas genitales están presentes por este mismo tipo de transmisibilidad por contacto sexual, resulta ser entonces tomado en cuenta sin dejar de prestar atención a la constitución de estos dos genotipos, 16, 18, 6 y 11, que son los componentes de la vacuna tetravalente. Y en estos últimos 2 años, en donde nosotros tenemos a la vacuna polivalente, en donde además de los tipos 16, 18, 6 y 11, tenemos al 31, al 33, al 45, al 52 y al 58. Con esto nosotros alcanzamos alrededor del 90% de protección en torno a la profilaxis de las lesiones derivadas de estas infecciones, como es el cáncer cervical. Reconozcamos entonces que el virus papiloma es un tipo de virus que pertenece a la familia Papoviridae. Anteriormente Papoviridae, pues en la actualidad Papilloma viridae. Pues es un tipo de virus cuya constitución genómica está organizada por una región de control que contiene los promotores que inician la replicación y el control de la transcripción. Adicionalmente, vemos que tiene 8 genes que regulan su ciclo celular, cuáles las proteínas E1, E6, E5, E4, E6, E7 y L1, L2, que son los 8 genes que regulan su ciclo celular, y 2 son las principales que generalmente son identificadas como proteínas tempranas, de iniciación temprana y tardía, que son las E6, E7, que particularmente controlan la replicación del DNA del virus e induce la transformación maligna de la célula huésped. Lo destacable de esta constitución y organización genómica del virus papiloma son entonces estas proteínas L1, L2, que son genes que codifican para proteínas estructurales de la cápside. Y entender entonces que esta parte estructural del genoma resulta ser la parte importante, constitutiva de identificación tipo específica de los virus papiloma, y esa es justamente la relación que tienen las vacunas con esta parte del genoma, que son las partes inmunogénicas del virus y que son las que resultan ser ensambladas en las vacunas para activar los mecanismos de respuesta inmune. ¿Cómo es el ciclo entonces de vida del virus papiloma? Nosotros vamos a reconocer en esta zona particularmente lábil, que es la de mayor actividad, sobre todo en el epitelio basal, que es la zona de transformación, en donde por condiciones que pueden
generar un tipo de reactividad o de hiperactividad celular, es la zona en donde se puede entender desde el punto de partida de la alteración de la célula y del comportamiento anormal que puede derivar en la transformación y la carcinogénesis. La zona de transformación, entonces, justamente es el punto de partida que nosotros lo localizamos en mujeres en edad fértil a nivel del orificio cervical externo y que es ahí justamente donde se está sucediendo este proceso fisiológico de reactividad del epitelio que es la metaplasia escamosa. Siendo como es entonces una zona de gran actividad de división celular, pues los procesos que generan esta microabrasión en el epitelio es el punto entonces de partida a través del cual llega a ser el primer paso de llegada del virus a la capa basal y el inicio de la amplificación viral. Esta interacción temprana con las proteínas de la cápside y las células basales del epitelio escamoso, principalmente en la zona de transformación, que es la que digo, se encuentra la mayor actividad la mayor actividad celular y que fundamentalmente resulta ser más activa y más vulnerable en la etapa de pubertad y más aún todavía en una edad en la que puede precozmente confluir el inicio de una vida sexual, resulta ser entonces el tiempo y la edad como punto de partida para que puedan generarse los cambios proliferativos o de transformación celular, en donde la incorporación del virus papiloma al infectar estas células, pues evidentemente constituyen el punto de partida para los procesos de replicación y de transformación. A decir entonces, la integración del genoma viral a la célula y la expresión de los mismos se encuentra justamente anulada por la neutralización de estas oncoproteínas que sin duda resultan ser proteínas supresoras de tumores que, presentes como están dentro de esta regulación del ciclo celular, son anuladas por estas oncoproteínas E6, E7 del genoma viral. Pues la pérdida de su función es producto de la interacción con esta oncoproteína E6 y la modulación de la apoptosis o de las proteínas que están involucradas en la regulación de P16 por el virus papiloma de alto riesgo han sido de alguna manera sugeridas como un importante factor en el desarrollo del cáncer cervical. La infección entonces por virus papiloma es un evento temprano en la carcinogénesis y se requieren entonces de otras anomalías para producir la transformación oncogénica. En ese sentido entonces, la modulación de la apoptosis que manifiesto están entonces desarrolladas a través de proteínas que regulan esa apoptosis como es la P16 por el virus papiloma y que por supuesto son los tipos de tejidos normales en los que no existe esa expresión de P53. En la NIC1 solo se expresa en el 30% de los casos y en la NIC3 y en el cáncer se expresa en el 100% de los casos. En las infecciones de bajo riesgo, como ocurre, por ejemplo, en las infecciones por virus papiloma tipo 6, no hay expresión de P53. Es decir, este proceso entonces de oncogénesis, en donde la sobreexpresión de la proteína P53 es habitualmente considerada el hallazgo mayor en las células precancerosas y cancerosas, debe de ser considerada entonces como un tipo de estudio sugerido para la inmunodetección a través de técnicas de inmunohistoquímica en las lesiones cervicales y que como tal se constituyen entonces en los principales marcadores diagnósticos del cáncer cervical, al igual que P16.
En ese sentido, entonces, los procesos de expresión y sobreexpresión de estas proteínas que están incorporadas dentro de la célula huésped, lo que hacen es entonces incrementar ese proceso de proliferación, de transformación y termina en la fase de inmortalización que decurre en todo este ámbito de replicación viral. En esta etiopatogenia que describimos, entonces, todo inicia en la afectación de este epitelio normal, en donde el proceso puede decurrir en tan corto tiempo con una expresión en su fase de incubación de entre 2 a 3 meses, como lo hemos dicho, y posteriormente la integración de estas proteínas en los procesos de replicación y transcripción viral, como la de estos oncogenes que las E5, E6 determinan la proliferación de las células basales y parabasales y posteriormente el empaquetamiento y la amplificación requerida. Para tener entonces protección, entenderíamos que es importante una vigorosa respuesta inmune y niveles sostenidos de anticuerpos en el sitio primario de infección. Pero fíjense ustedes que estas microabrasiones a nivel del epitelio generan entonces un tipo de reacción pobre con el sistema inmune y es por ello que la infección por virus papiloma puede decirse que es el gran evasor del sistema inmune, porque la respuesta entonces local de inmunidad y de defensa no resulta ser eficiente y por ello es que puede permanecer en el tiempo como infecciones subclínicas, puesto que la actividad de esa respuesta inmune pues requiere de un tipo de respuesta específica que viene a ser entonces la respuesta humoral en donde la memoria inmunológica es capaz entonces de producir anticuerpos tipo específicos. Pero lamentablemente el tipo de respuesta, por ser entonces un tipo de infección localizada en epitelios, en mucosas, sin producir una viremia, pues la reacción inflamatoria, la identificación de estos antígenos, la reacción de estos presentadores de antígenos puede ser muy baja y eso hace entonces que la respuesta inmune juegue un papel crítico en la incidencia del cáncer y sobre todo particularmente un tipo de respuesta pobre, más aún todavía si esta primera línea de defensa frente a la infección viral no es seguida por una respuesta inmune específica adquirida. Es por ello entonces que el proceso de progresión y de regresión de las lesiones intraepiteliales del cuello pueden variar potencialmente, sobre todo en función de la respuesta del huésped y del tipo de mecanismo de defensa inmune que se activa, que como queda claro, resulta ser deficiente sobre todo en aquellas condiciones en donde el tipo de virus papiloma importa mucho para la persistencia de la infección y la actividad de anticuerpos neutralizantes específicos que para entonces pudiesen ser muy, muy limitados. De la evolución entonces de esta infección y la aparición de lesiones displásicas de menor o de mayor grado está supeditado justamente a la presencia de estos tipos de virus y particularmente de alto riesgo con gran actividad oncogénica, en donde a la medida de paso por estos niveles de respuesta, pudiesen entonces tener pobre posibilidad de regresión cuando en un estadio avanzado, pues lo indeclinable es la evolución hacia el cáncer cervical. La probabilidad de regresión y de persistencia como de progresión de las neoplasias intracervicales, como ustedes observan, pues resulta ser para las lesiones de menor grado, como son la NIC1, del 50%
y la progresión a carcinoma de apenas de 1%. Es decir, estas lesiones regresionan mayormente y menos aún progresan hacia el cáncer, a diferencia de la regresión que resulta ser más baja, pero fundamentalmente la persistencia en estadios subclínicos de las neoplasias intracervicales tipo 2, tipo 3, que son entonces lesiones precursoras o premalignas. De igual manera, la evolución natural de las lesiones intraepiteliales pues resultan ser marcadas sobre todo para las lesiones intraepiteliales de bajo grado que las de alto grado. ¿Por qué hay progresión entonces hacia el cáncer cervical? La enfermedad progresa justamente porque la cantidad de proteínas oncogénicas que se incorporan a la célula huésped E6, E7 está directamente relacionado con el tipo de neoplasia intracervical y con el tipo de virus papiloma. Entonces, tras la primoinfección, podría progresar rápidamente hacia una NIC2. Sin embargo, el tipo de respuesta inmune y el aclaramiento viral que pudiese darse en aquellas condiciones en donde la mayor parte de infecciones por virus papiloma que resultan ser en más del 80% de virus de bajo riesgo, pues el aclaramiento y la respectiva regresión de la enfermedad es lo consistente. En aquellas entonces lesiones que, como volvemos a insistir, resulta ser de entre el 5 al 10%, pueden entonces progresar y mantenerse sobre todo por dos tipos de fenómenos que están directamente vinculados con la transformación y la malignización. ¿Cuál es? La integración, la replicación, la amplificación del virus y los procesos de angiogénesis que en sí derivan de esa oncogénesis. En esta microfotografía de inmunohistoquímica puede observarse un tipo de tinción justamente de estos inmunomarcadores como son P16 y P67 que a la medida de paso de una lesión de bajo grado pues prácticamente lo que denota es un gran proceso de proliferación y de transformación. Es decir, quedan entonces muy pocas zonas sin ser tomadas. Si tomamos en cuenta entonces todo este comportamiento, pues nos queda decir que habrá la necesidad de entender que no existiendo un tipo de cuadro clínico de manifestaciones tempranas que pudiesen ponernos enfrente de un cuadro típico que demanda concentración y atención por la incomodidad o por la molestia que se exprese en una mujer portadora de una infección asintomática por virus papiloma, es entonces esa la condición de ser infecciones asintomáticas la que deriva en la medida de intervención a través de pruebas de cribado, de estudio y de reconocimiento, que van entonces en forma sistemática atadas desde la citología hacia la colposcopía y a las pruebas de tipificación de virus papiloma. Pues si tomamos en cuenta entonces esta sistematización de estudio, pues las pruebas de cribado resultan ser entonces un tipo de pruebas que deben de ser consideradas en la atención primaria de salud, tomando en cuenta la elevada incidencia de infecciones y que la mayor parte de ellas resultan ser en mujeres de menos de 30 años, un tipo de infección transitoria que desaparecen espontáneamente. A decir la importancia del cribado, mayormente sobreviene en aquellas mujeres de más de 30 años en donde el riesgo y la incidencia de lesiones precursoras ya pueden estar a la vista desde los 28 años como edad media en la que se identifica pues la aparición de lesiones precursoras o de carcinoma in situ. Pues sin duda que identificarnos con un tipo de nomenclatura resulta ser indispensable para hacer la clasificación debida de las anormalidades de la célula epitelial, escamosa o glandular, pues el sistema de Bethesda es para todos reconocido como un
tipo de guía, sobre todo de identificación de estos cambios atípicos que son identificados en estas categorías, tanto de lesiones intraepiteliales de alto y bajo grado para las células escamosas, el carcinoma escamoso o epidermoide, o en tratándose de una, de una, de una, de una infección a nivel del epitelio endocervical glandular, igualmente el adenocarcinoma in situ, cuanto las lesiones intraepiteliales de alto y bajo grado. Aquí la correspondencia sobre todo con estas células atípicas indeterminadas que corresponden al ascus y al agus en el caso de la clasificación de Bethesda para estos tejidos. Si bien entonces la citología cérvico-vaginal constituye entonces el primer paso de lectura de estas anormalidades, que como efecto citopático reconoce la identificación del cambio que el virus papiloma determina en las células del descamado cérvico-vaginal, pues no deja de ser un estudio valioso, pero en términos de sensibilidad diagnóstica, el test de Papa Nicolau resulta ser el de más baja sensibilidad. Por ello es que se ha puesto en consideración el cribado y diagnóstico a través de la citología líquida, que si bien es cierto tiene unas ventajas, también en términos generales, pues el significado estadístico de valor puede ser reducido en función del tiempo de procesamiento que requiere esta prueba, que es mucho más largo, la capacidad interpretativa que debe de tener estos extendidos por personal igualmente más especializado y sobre todo el sensible aumento del costo que en todas las fases del proceso conspira entonces con la posibilidad de poder crear un tipo de acceso a todas las mujeres. Por ello es entonces que pasemos siempre a reconocer el valor que tiene en el cribado, el cribado y en el diagnóstico citológico al test de Papa Nicolau como nuestra prueba inicial de valoración. Y también dentro de estos pasos de detección, pues sin duda la de proteínas específicas del virus papiloma a través de estos marcadores de inmunohistoquímica que hemos manifestado, el P56 y Ki67, que también resultan ser importantes, como aquellos que determinan la secuencia genómica de estas cadenas de análisis cualitativo del DNA que constituyen las pruebas de hibridización in situ, de pruebas de captura de híbridos 2, el PCR, que son los estudios de disponibilidad en la actualidad. Las pruebas entonces de cribado que nosotros podemos identificar, sobre todo cuando las mujeres ya han iniciado su vida sexual y tienen un tipo de edad menor a los 25 años, pues realmente no requieren un tipo de estudio de cribado, habida cuenta de que pues la incidencia y frecuencia de infecciones como de cambios, si bien es cierto a la edad de 21 años pudiesen manifestarse precozmente las displasias del cuello uterino, pues también es importante identificar que en la historia natural de la enfermedad, pues la mayor parte de estas infecciones y de cambios que producen son lesiones de bajo grado y con una alta capacidad de regresión. Lo que nos dice el Colegio Americano respecto al inicio del tamizaje en mujeres es justamente una recomendación que cabe para nuestros países en vías de desarrollo. ¿Cuál es el hecho de que el tamizaje o el estudio cérvico-vaginal con test de Papa Nicolau, pues esta citología debería realizarse al menos 3 años después de haber iniciado su vida sexual, pero no más allá de los 21 años de edad? Esa sería entonces la iniciación de pruebas de tamizaje para mujeres menores de 25 años. En tratándose de mujeres de 25 a 30 años, pues la citología pues debe de realizarse cada 3 años y
no se realizará ninguna prueba otra de cribado, habida cuenta, como insistimos, de que el corte de edad, mujeres menores de 30 años, pues la mayor parte de estas infecciones, vuelvo a repetir, por virus papiloma, tienen tendencia a la regresión. Entonces, el grupo de estudio para este cribado más constante y sobre todo que esté direccionado a establecer con claridad la relación que tiene la infección por virus papiloma y la incidencia y frecuencia de lesiones premalignas, pues resulta ser importante en este grupo de 30 a 65 años realizar una citología cada 3 años y pruebas de tamizaje con test de virus papiloma cada 5 años. Y si esta prueba resulta ser entonces positiva, un co-test que viene a ser esa citología que acompañaría a la prueba de Papa Nicolau. ¿Cuándo culmina entonces este cribado? Pues en mujeres mayores de 65 años, siempre y cuando ellas hayan reconocido 3 pruebas citológicas negativas, ¿no? Y que en 2 pruebas de virus o 2 pruebas de virus, 2 pruebas de test de virus papiloma o co-test negativos, y también que no hayan tenido antecedentes de neoplasia intracervical en los 20 años previos. Ese es básicamente el tipo de estudio, de screening, de tamizaje para el cribado de mujeres con riesgo con riesgo de lesiones precursoras o premalignas. El segundo paso entonces dentro de este estudio, ya lo habíamos dicho, además de la citología, es la colposcopía. Entonces, toda vez que nosotros tenemos ese cribado positivo, la colposcopía lo que va a valorar es ese patrón arquitectónico ahora anormal, que puede manifestarse con cambios menores, que puede ser un poco más importante la anormalidad o que puede ser realmente sugestiva de carcinoma. Pero la biopsia, el estudio histopatológico será entonces nuestro alcance a la definición y localización a través de la colposcopía de la lesión más representativa de donde entonces obtendremos dicho tejido. ¿Cuándo hacer entonces esa colposcopía? Las indicaciones partirán entonces en frente de toda citología anormal. Cuando yo clínicamente en mi examen ginecológico observo un cuello que tiene un tipo de aspecto sospechoso, a decir una erosión, un tipo de ectropia, un tipo de erosión o un crecimiento exofítico que impresiona mayormente a la exploración. ¿Cuál otro tipo de mujeres? Mujeres con test de virus papiloma de alto riesgo positivas y mayores de 30 años deben de ser monitoreadas con colposcopía. Cuando la exploración ginecológica, por supuesto, indistintamente de la edad, pueda determinar un tipo de lesión sospechosa o cuando nosotros no tenemos un tipo de cribado poblacional en el cual evidentemente carecemos de ese primer paso. También cuando enfrente de lesiones de vagina, vulva y ano, puedan ser entonces estas un punto de identificación de lesiones que también pudiesen estar involucrando al cuello. Y para aquellas mujeres entonces sin tratamiento y que han sido seleccionadas para observación en diagnósticos con lesiones intraepiteliales de bajo grado o para mujeres con tratamientos después de estudios para tratamientos sobre todo de lesiones de alto grado o lesiones precursoras premalignas. Este sería entonces el tipo de indicación colposcópica. Bases histológicas, perdón, colposcópicas que nos permiten entonces identificar ciertas características que resultan ser sugestivas de modificaciones que de menos a más nos van entonces requiriendo la intervención de acciones que van tendientes en última instancia a un tipo de estudio histopatológico. Obsérvense ustedes entonces estas imágenes anormales en la zona de transformación, como tenemos aquí
un epitelio aceto blanco en la reacción con el ácido acético, ¿no? Tenemos igualmente lesiones o lesiones combinadas en donde la reacción aceto blanca es mucho más intensa y sobre todo la caracterización de estos bordes que son mucho más definidos justamente por el grado de queratinización o de hiperkeratosis. Obsérvese igualmente este punteado grueso e irregular que son prácticamente manifestaciones de ese estado de actividad o de angiogénesis que deformada como está, pues la transformación genera la aparición de cierto tipo de características vasculares anormales, atípicas, o por segmentos como sucede en este tipo de visualización colposcópica que son la presencia de mosaicos extensos e irregulares. A decir entonces, el estudio histopatológico en donde nosotros concluimos con la identificación de un tipo de lesión y hacemos esa diferenciación entonces del tipo de tejido y de componente que deriva de la muestra, sea del tejido endo o exocervical, pues sin duda va a permitirnos establecer un diagnóstico mucho más claro, preciso. ¿Qué hacer entonces en frente de este tipo de lesiones? Sin duda que, siendo como es mayormente frecuente el tipo de lesiones condilomatosas que pueden afectar a la vulva, a la vagina, al cervix, a la región anoperineal, pues el tratamiento de los condilomas, lo primero que debe de condicionar al profesional es a poder controlar la enfermedad, pero por sobre todo a mejorar las condiciones de inmunidad que deben de ser la parte consistente, tomando en cuenta que existirán cierto tipo de acciones, otras de prevención, sobre todo derivadas de la medida de las medidas de protección dentro de ese riesgo conductual que tiene particularmente este tipo de portadoras. Controlar la enfermedad que puede ser a través de procedimientos de escisión local, ablativos, exeréticos o destructivos locales en general. Entonces, la radiocirugía o la electrofulguración diatérmica quizás es uno de los procedimientos mayormente difundidos, de menor costo, a diferencia de la vaporización láser de CO2 o lesiones que pueden requerir un tipo de trabajo un poco más extenso en la relación de presentación de lesiones exofíticas, pues la exéresis con tijeras también pudiese ser un tipo de opción. La crioterapia no deja de ser importante, sin embargo, el tipo de respuesta, si bien es cierto, resulta ser destructiva, pues en términos consistentes de reparación y sobre todo de cicatrices, sobre todo en vulva, vagina, resulta ser inadecuado. La aplicación de ácido tricloroacético o de resinas de podofilina, pues realmente en contraste a lo que se tiene en un solo acto, la fulguración diatérmica o la crioterapia o la vaporización láser, no resultan ser opciones adecuadas, puesto que no solo que se requiere consistentemente de sesiones repetidas hasta que exista la evidencia de quemadura química total de la lesión, lo cual puede requerir 3, 4 sesiones derivadas cuando en un solo acto, en un solo procedimiento puede ser quitado de paso un problema que, le digo, socialmente puede ser bastante abrumador para la paciente, y lo que se pretende es justamente aliviar esa ansiedad, mejorar su autoestima y sobre todo, pues liberarnos de un tipo de infección que, si bien siendo como es una infección que está interesado por virus papiloma de bajo riesgo 6 y 11, sin duda que también, como vimos, pudiesen participar virus oncogénicos. Entonces, el tratamiento de las lesiones intraepiteliales, ahora a nivel del cuello, pues deben ser tratadas evidentemente para evitar su progresión. Y esos tratamientos pueden ser escisionales con el uso de una asa diatérmica que puede, pues, fulgurar el cuello, o bien
o bien realizar exéresis de pequeñas zonas que pudiesen requerir un poco más de profundidad en la toma destructiva de ese tejido. O una conización con Asalid, que sería importante, que resulta ser muy importante, sobre todo en contraste con la conización al frío, en donde pues básicamente el proceso ambulatorio que identifica este tipo de procedimientos pues deja de lado estas intervenciones que pueden ser mucho más abrumadoras para la paciente y sobre todo con riesgos de comorbilidad hemorrágica que puede venir con esa intervención en cono frío. Y los destructivos, como volvemos a insistir, la vaporización, crioterapia y electrofulguración. Las diferencias, evidentemente, en términos de eficacia, pues resultan ser no muy significativas, sobre todo entre la vaporización láser y la fulguración diatérmica, alrededor del 89 al 92% en comparación con el 85% de la crioterapia. Por tanto, en ese orden podría ser entonces la opción a tomar en cuenta. La conducta entonces en las lesiones intraepiteliales de bajo grado, pues a entender, pues la mayor parte resultan ser lesiones que en mujeres menores de 30 años pues desaparecen, involucionan, regresionan en su totalidad y solo apenas un 10 a 20% de ellas progresan. Y esas son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta, sobre todo reconociendo el tipo histológico, el grado de aneuploidía y las consideraciones otras que decíamos están referidas a su estado inmunitario, el tipo de virus papiloma que ya desde esa edad requerirá la tipificación e identificación de la cepa respectiva y el tamaño de la lesión. Es decir, estas son las características entonces de estudio en mujeres, sobre todo en donde tenemos una lesión persistente y o que esta progresa en mayor estado de evolución. La abstención terapéutica y el control, es decir, la observación, pues tendrá que ser hecha después de estos procedimientos o después de la identificación de estas lesiones cada 6 meses y, por supuesto, siempre se reconocerá la necesidad de hacer esta tipificación de virus papiloma de alto riesgo y la colposcopía. Por supuesto, modificar los factores de riesgo como parte de las medidas generales de prevención. Y en las lesiones de alto grado, pues el tratamiento escisional, volvemos entonces al uso de la asa diatérmica, a la exéresis simple o a la conización clásica, como aquí lo refiere en cono frío, pero que también tiene sus pros y sus contras. El tratamiento destructivo, pues si bien es cierto en lesiones pequeñas, sobre todo en focalidad, a nivel del canal endocervical, en donde puede ser requerido un tipo de estudio previo del canal con un cepillado endocervical o con un legrado endocervical. Y el seguimiento post-tratamiento que reconoce entonces, sobre todo en mujeres que después de haber recibido algún tipo de terapia, pues en el 5 al 10% de estas pudiesen presentar esa recidiva o persistencia de la neoplasia intracervical y en las que es importante entonces un control clínico rutinario, frecuente, porque esto debe de darnos sobre todo siempre la seguridad de anticiparnos al evento potencial de riesgo que tendría el aparecimiento de un carcinoma. La citología, la colposcopía, cada 4 meses de neoplasias intracervicales de alto grado tras tratamiento, o la citología y el test de virus papiloma a los 6 meses de tal procedimiento. Estos serían entonces los lineamientos generales de tratamiento. Pero, ¿qué es lo fundamental? De todo esto que resulta ser realmente complicado para quien la padece, pues sin duda que lo que nosotros tenemos como profesionales dentro del ámbito de la atención primaria es justamente esa gran fortaleza que debe de proveerse a través de la información, de la comunicación efectiva, sobre todo propiciando modelos de educación para nuestra población y particularmente para todos los profesionales
que deben de estar realmente entendidos sobre el manejo de las enfermedades de transmisión sexual y la importancia que tiene dentro de su quehacer como perfil profesional en la orientación de salud sexual y reproductiva, la integración de esto, la educación sexual, tomando en cuenta que el patrón de riesgo es justamente esos comportamientos sexuales de riesgo que avisora justamente un tipo de desenlace en el camino fatal para esa mujer. Para ello, entonces, nosotros sobre todo tendremos que ser esos mejores educadores, utilizando un lenguaje claro, sencillo, sobre todo facilitando elementos de seguridad para las relaciones sexuales, propiciando justamente el uso efectivo de protección, de preservativos, como parte de estas recomendaciones generales en donde es importante que uno tenga ese referente del cual pues es parte de esta norma de manejo síndromológico de las enfermedades de transmisión sexual, en donde las 4C resultan ser para todos los profesionales algo que debe de ser practicado. 4C. La primera C, comunicación, consejería. La siguiente C, control, manejo de condones o provisión de preservativos. C, la tercera C, el manejo de los contactos y sobre todo el tipo de acompañamiento a sus parejas en el manejo terapéutico. Y por supuesto, el control después de todas las medidas que puedan ofrecerse luego de este tratamiento, que debe de ser el control periódico para poder asegurar que en verdad pues hemos controlado la enfermedad y la infección. Esto en su conjunto denota entonces hacer un adecuado diagnóstico, un tratamiento correcto y una vigilancia epidemiológica como parte de ese registro importante. ¿Qué nos queda entonces como recurso necesario para poder establecer un ámbito de mayor protección y de seguridad para nuestra población? Pues el uso profiláctico de las vacunas. Hoy en día con una disponibilidad de un recurso que resulta ser entonces para nuestra población, principalmente de mujeres jóvenes que no han iniciado su vida sexual y que resulta ser, según el grupo primario de recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud, el grupo de niñas y niños de 9 a 12 años de edad y aquellas mujeres sexualmente activas menores de 26 años, como aquellas mujeres hoy en día que inclusive teniendo infección previa pudiesen beneficiarse de la vacuna. Pero de estos grupos, particularmente el grupo primario, que no puede en ningún caso tampoco por efectos de la vacunación, dejarse de lado el resto de programas de tamizaje como de vigilancia, pues debe de ser esta la opción mejor de introducción dentro del esquema básico de inmunizaciones de niñas desde los 9 a los 12 años de edad como grupo primario. Este tipo de respuestas, sobre todo de inmunidad, que resulta ser fuerte, eficaz en el tiempo para estas niñas, pues solamente requieren el uso de 2 dosis, a diferencia de aquellas mujeres que vienen a ser el grupo secundario que se encuentran por sobre los 14 años de edad y menores de 26 años, como aquellas con historia de infección previa, que pueden beneficiarse de un tipo de manejo con un esquema general inicial de 3 dosis. Muchas gracias, chicos. Un poco de todo para poder ubicarnos en el tema y aspiramos que pueda haberse tocado la mayor parte de estos puntos de interés que siempre resultan ser importantes dentro del reconocimiento de todo profesional de la salud, y ya a la vista de lo que ustedes van en ese camino, deben interiorizarse con un tema de gran trascendencia para nuestra población, que sin duda resulta ser uno de los países y sobre todo nuestra localidad, provincias con una alta tasa de cáncer cérvico-uterino. A las órdenes, muchachos. Muchísimas gracias, Doc. Buenas tardes. Les saluda Daniela Rosillo.
asistente del comité organizador. Sí, Daniel, ¿cómo está? Mucho gusto. Daniela. Daniela, perdón. Buenas tardes, Doc. Felicitarle por su conferencia. La verdad ha sido muy informativa y muy completa y nos da las herramientas necesarias a nosotros como futuros médicos para hacer justamente lo que usted dijo, utilizar el conocimiento para prevenir todas estas enfermedades que tienen alta incidencia y morbilidad en la población. Entonces, Doc, voy a proceder a leer algunas preguntas que nos dejaron al inicio de la conferencia. Con gusto. Ya, Doc, muchas gracias. Chicos, de igual manera, por el chat de WhatsApp, pueden escribir algunas dudas que tengan para yo hacérselas llegar al doctor. Estas van a ser seleccionadas por la cuestión del tiempo. Doc, una pregunta dice acerca del tratamiento para el BPH en sitios con bajos recursos. ¿Cuál sería el tratamiento que usted recomendaría? Bueno, existen ciertas indicaciones, sobre todo en las que pudiese limitarse, a cierto tipo de tratamientos destructivos, que si bien es cierto, no son los más favorables en razón de que el requerimiento de estudios complementarios deben de llevarnos a identificar un tipo de lesión específica, porque el ver y tratar usualmente, si bien es cierto, está identificado como parte de estrategias para estas poblaciones de bajos recursos, en donde la limitación pudiese de parte del profesional generar ese tipo de manejo, pues realmente no existe un tipo de consideración que pueda apoyar mucho estos tratamientos destructivos locales en el cuello, me refiero, en donde sin duda el manejo de identificación del tipo de lesión resulta ser muy prioritario. Ahora, en condiciones locales otras en donde la limitación de unidades de electrocirugía puedan ser escasas, pues el manejo que tienen en uso del ácido tricloroacético o de la podofilina pueden ser entonces las medidas locales que pueden ayudarse para el manejo sobre todo de las verrugas genitales, teniendo siempre en cuenta que la limitación y el número de lesiones que están presentes pueden ser entonces quizás los elementos a considerar. A decir, si yo tengo lesiones y verrugas muy ampliamente diseminadas, pues no sería prudente hacer un tipo de sesiones con ácido tricloroacético. Si yo tengo una lesión aislada, probablemente sí, pero múltiples lesiones, satélites o sobre todo en vagina o región perianal, pues pueden resultar más bien bastante peligrosas por los efectos ulcerativos que pudiesen dañar al tejido aledaño a la lesión. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta dice, en cuanto a los métodos de protección para relaciones sexuales seguras con una persona portadora del virus de papiloma humano, ¿qué recomienda usted? Bueno, no hay método de protección segura en frente de la infección por virus papiloma. Recuérdese que la infección, pues es un tipo de infección que tiene un tropismo particular por la piel y por las mucosas. A decir, no viene en las secreciones, no viene en el eyaculado, a decir, el mismo comportamiento de historia natural de la infección nos dice que no hay viremia. Por tanto, el contacto piel a piel, inclusive sin penetración o consumación del acto sexual, es el punto de transmisibilidad más alto. A decir, por más que haga uso del preservativo,
pues eso no va a dar cobertura a la piel aledaña de sus genitales. El contacto, pues sin duda va a ser fácilmente transmisible. Entonces, ¿qué es lo que se reconoce como medidas? Pues prácticamente el que nosotros tengamos esa moderación respecto a nuestros cuidados, no solo de higiene personal, sino fundamentalmente a nuestros cuidados en torno al número de contactos y sobre todo al hecho de que la promiscuidad sexual, ese será entonces lo mejor que podamos limitar para poder preservar la salud nuestra y particularmente la de nuestras mujeres. Porque entiéndase que el tipo de respuesta en los tejidos del varón respecto a la infección por virus papiloma resulta ser mucho más tenue, mucho más atenuada, y esa atenuación es que nuestros tejidos genitales en el varón pues son o resultan ser más resistentes a la infección. Por eso es que el aclaramiento de la infección es mucho más rápida en el varón que en la mujer. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta dice, ¿qué tan común es que se contagie por besos el virus del papiloma humano? Bueno, si es una mucosa oral que como tal resulta ser también un tipo de tejido que que pueda incorporar virus mucosos, virus de papiloma que tienen ese tropismo mucoso, pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. La transmisibilidad está dada, sobre todo en presencia de lesiones activas. Y estas pueden estar presentes no solamente en los labios, en las mucosas de los carrillos, también en la lengua. Por ello es que el tipo de prácticas sexuales, usualmente el contacto, oral, el sexo oral, resulta ser siempre un tipo de vía muy a considerar dentro de, de este tipo de cuidados que debe de tener la pareja. Muchas gracias, Doc. Creo que eso es todo en cuanto a preguntas. Una vez más felicitarle, Doc, por su conferencia. Ha sido muy completa y creo que ha respondido todas las dudas que se tenían antes de la conferencia. Por mi parte, me encuentro muy agradecida por la colaboración y la disposición que ha tenido usted para ayudarnos. Y quisiera pedirle que si nos puede ayudar con algún mensaje para los chicos de cómo deberíamos actuar nosotros como médicos ante la identificación de estas enfermedades en la comunidad. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que considerar, están ustedes en un proceso de formación, están alcanzando un tipo de profesión que requiere alto compromiso, sobre todo con la comunidad a la cual van ustedes a proveer de su sapiencia, de su experticia. Pero ante todo, la humanización que debe de ser parte consistente de su desarrollo personal y médico es el hecho de involucrarse activamente en estas realidades sociales en las cuales nosotros vemos que nuestra población en mucho carente de educación, en mucho es el factor más limitante para que nuestras mujeres pudiesen tener un acceso mejor a la información y a los servicios y a los tratamientos oportunos. Entonces, el trabajo de campo que resulte de su actividad, pues debe de trascender más allá del consultorio, más allá del hospital. Es justamente estas zonas marginales en donde son poblaciones con limitados recursos y de acceso a servicios de salud, las que requieren de un tipo de pesquisaje mucho más temprano, porque esos son los escenarios de los caldos de cultivo que resultan ser para este tipo de enfermedades, que es una enfermedad de la pobreza, sin duda, y en la cual pues nuestro contingente tiene que ir al menos a hacer un tipo de prevención que resulte ser la más adecuada. Entonces, hacerse de este tipo de información, de saber
adecuadamente cuáles son los términos que deben de reconocerse para hacer un adecuado tamizaje y las pruebas que están disponibles para cada una de estas poblaciones, pues es lo que al menos deberíamos de hacerlo bien, consistentemente bien. Por otro lado, agradecerles a ustedes, chicos. En todo caso, siempre es una temática que resulta ser bastante compleja en la relación, sobre todo de varios componentes que tiene el manejo de esta patología, pero que lo importante de este encuentro resulte ser para ustedes el haberse aproximado a cada uno de los tópicos de la patología cervical y de que la disponibilidad de la información y sobre todo del apoyo que puedan tener de sus tutores y de sus amigos, en este caso en el cual me disfruto de hacerlo con ustedes, pues me complace de que hayamos podido llegar con un mensaje o con una información que pueda servirles lo suficiente en el camino a ustedes. Gracias a ustedes. Doc, disculpe, yo también quería tomar la palabra. Soy Gina, oficial del Comité de Escora. Creo que todos hemos sido, todos nos vamos muy contentos de su ponencia, debido a que antes nosotros en la inscripción de las personas a este proyecto ponen sus dudas acerca de la conferencia, qué dudas tienen acerca de esta temática. Y revisando, usted las ha aclarado todas muy bien y simplemente le queríamos agradecer por su participación, que fue excelente, y de igualmente recordarles a los chicos que para recibir el certificado tienen que llenar el post-test, que el post-test va a hacer de igual manera una evaluación en cuanto a la temática que ha expuesto el doctor, como los datos que él nos ha puesto, los factores de riesgo y toda la información va a ser en cuanto a su presentación, doc. Y nada, simplemente agradecerle y de igual manera creo que recalcar que la prevención es el arma fundamental ante esta enfermedad que es el cáncer de cervix, perdón. Así es, Gina. Muchas gracias a usted por su contacto. Y a todos ustedes, muchachos, una buena tarde. Buena tarde, Doc. De igual manera, chicos, si se pueden retirar, muchas gracias por acompañarnos a este proyecto y tengan una buena tarde todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Doc.